Bueno, como les decíamos, se cierra de alguna manera después de la conferencia del miércoles, lo anunciado por el gobierno en cuanto a la presentación de la denuncia contra el astillero Cardama por el tema de la garantía. Tomamos contacto con Matías Garro desde Torre Ejecutiva, nos amplía la información a esta hora. Adelante, Mati, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, gracias compañeros, el gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes. A las 4:30 de la tarde, Jorge Díaz y Alejandro Sánchez se hicieron presentes justamente en la Fiscalía de la calle Paysandú para presentar una denuncia penal en representación del gobierno uruguayo por la garantía que la empresa del astillero Cardama presentó como garantía de cumplimiento, una empresa que fue seleccionada por el gobierno anterior para construir 2 patrullas oceánicas. La garantía fue brindada por Eurocommerce, una empresa de papel, así la define el gobierno actual uruguayo, una empresa que estaba en proceso de liquidación por no tener movimientos económicos en los últimos años y que además presentaba una dirección en el Reino Unido que cuando las autoridades uruguayas fueron a ese lugar funcionaba una inmobiliaria. Alejandro Sánchez destacó que se están denunciando los hechos delictivos, los presuntos hechos, una presunta estafa contra el Estado uruguayo y que será la Fiscalía quien resolverá a quienes convocará en el marco de esta investigación, puede ser a quien presentó la garantía o a los funcionarios que aceptaron esta garantía, por lo cual Sánchez dice que fue un gran error justamente aceptar esa garantía de cumplimiento. Pero si les parece, vemos y escuchamos lo que decía Alejandro Sánchez hace un rato nada más en Fiscalía. Lo que cumplimos aquí es en presentar una denuncia penal por posible fraude o estafa al Estado, en vista de que, frente a un contrato millonario, la garantía presentada parece ser que es de una empresa que no existe. ¿La denuncia contra Cardama, contra la empresa garante? ¿Contra quién es la denuncia? No, nosotros estamos denunciando hechos, ¿verdad? Obviamente luego la Fiscalía en su labor tendrá que convocará, imagino, a quien trajo la garantía, en este caso que es la empresa, y quien aceptó esta garantía, ¿verdad? Que eran seguramente los funcionarios públicos que actuaron, en definitiva, en el otorgamiento de esta garantía, que ustedes saben que desde nuestro punto de vista es un profundo error de gestión haber aceptado esta garantía, pero bueno, habrá que ver qué otros elementos hay. Pero lo que hicimos nosotros es denunciar un hecho constatable y claro. Había una garantía con una empresa que en realidad decía que existía en determinado lugar y en ese lugar no hay ninguna empresa financiera. Ustedes recordarán que tras el anuncio del gobierno de rescindir el contrato con la empresa Cardama y de llevar una denuncia penal a cabo, el dueño de este astillero español manifestó sorpresa por la decisión del gobierno y también había asegurado que había renovado esa garantía. Jorge Díaz confirmó esto, pero lo que nos explicaba en rueda de prensa es que 10 minutos antes de que comenzara esa conferencia por parte del gobierno, le llegó un mail de que Cardama había renovado esa garantía, pero la había renovado nuevamente con esta empresa que presenta tantas irregularidades. Lo vemos y lo escuchamos. Quiero ser preciso en esto. Ejecutar la garantía significa solicitarle a la empresa inglesa que transfiriera el dinero a una cuenta del Estado uruguayo para asegurarnos seguir teniendo la garantía, porque de lo contrario vencía el plazo y no existía ninguna renovación. La sorpresa fue, en definitiva, que cuando fuimos a hacer eso nos encontramos con que no existía la empresa, con que no existe la garantía. Y todavía, el día antes, 15 minutos antes de la conferencia de prensa, se recibe un mail en el Ministerio de Defensa diciendo, no, yo renové la garantía, lo que pasa es que me olvidé de comunicarlo, pero la renovación de la garantía es con la misma empresa, con una empresa inexistente y con una empresa que ya estaba en liquidación. Entonces, realmente acá hay muchos indicios, esto yo diría que es de libro, por decirlo de alguna manera, lo que hace que nosotros, en representación de los intereses del Estado uruguayo, lo que estamos haciendo es haciendo la denuncia penal para que la Fiscalía investigue. ¿Cómo sigue esto a nivel de la justicia? Hoy los jerarcas del gobierno uruguayo fueron recibidos por Mónica Ferrero, fiscal de corte, quien prácticamente no tendrá interacción con esta denuncia, sino que la enviará a la Dirección de Depuración, donde allí se estará resolviendo qué fiscal toma el caso. Seguramente, nos decía Javier Benech, todo esto será bastante rápido por el interés público que tiene este tema y seguramente irá a la Fiscalía de Delitos Económicos. Lo vemos y lo escuchamos. La fiscal de corte recibió la denuncia que presentó el secretario, el prosecretario de la presidencia. La fiscal de corte lo único que hace es recibir esa denuncia, no toma contacto con ella, quiero decir, no la analiza, por decirlo de alguna forma. Lo que hace es pasarla a la DPA, que es la Dirección de Depuración, Priorización y Asignación de Fiscalía, que es quien va a analizar esa denuncia y la va a asignar a la fiscalía que corresponda. ¿Cuáles son los plazos?
Bien, generalmente esto se resuelve en pocos días, tratándose de un tema obviamente de tanto interés público. Seguramente en los próximos días les podré informar con precisión a qué fiscalía se asigna este caso. Algunos apuntes en el final. Según informa el semanario Búsqueda, justamente Eurocommerce cambió su dirección y puso una dirección que comparte con muchas empresas que justamente no cumplen con las normas antilavado. Por otra parte, comentarles que este tema también genera repercusiones a nivel del Parlamento, porque 2 diputados del Partido Nacional y del Partido Colorado estarán convocando a la ministra de Defensa, Sandra Lasso, a la Comisión de Defensa de la Cámara Baja para estar entonces conversando sobre este tema y para que dé explicaciones sobre la decisión del gobierno. Por el momento es todo desde aquí, compañeros. Vuelvo con ustedes a estudios. Muchas gracias, Mati, por este aporte y obviamente este asunto va a seguir teniendo repercusiones y vamos a seguir hablando de él.